sin restricción de todo el componente mieloide, ya sea granulocitos, monocitos, todo ese estirpe, o también puede ser de los trombocitos o los eritrocitos. En cuanto a la serie linfoproliferativa, ahí también están toda la serie linfoide, ¿no? Que están agrupadas de diversas maneras. Entonces, una forma de clasificación de las neoplasias son de acuerdo a su tiempo de presentación, ¿no? Agudas o crónicas. Estas neoplasias agudas o crónicas, bueno, tienen su nombre muy bien definido, ¿no? Neoplasia mieloide aguda, por ejemplo. Las neoplasias mieloproliferativas crónicas, la OMS ya lo había determinado de hecho, las había agrupado en 4 patologías clásicas: leucemia mieloide crónica, policitemia vera, trombocitosis esencial y mielofibrosis. Y las linfoproliferativas agudas, esto es la leucemia linfoide aguda. Esta es leucemia linfoide crónica, este es el mieloma múltiple y el linfoma. Entonces, el síndrome mieloproliferativo está relacionado por una alteración clonal cuya diana es la célula stem. O sea, la célula stem que va a producir una clona que predomina uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si es una trombocitosis esencial, predominaron las otras clonas, pero quien predomina mayormente es la formación de plaquetas. Y es lo mismo también, ¿no? Si predomina los glóbulos rojos, va a constituir policitemia vera, pero siempre va a haber una proliferación clonal de las 3 líneas, pero en mayor medida hay una de ellas, ¿no? Son alteraciones neoplásicas que afectan a la serie mieloide que les dije, ¿no? Todas presentan panmielosis en sangre periférica. ¿Qué significa panmielosis? Incremento de las líneas celulares. Predomina uno sobre otro, ¿no? Puede haber interconversión entre síndrome mieloproliferativos crónicos y estos se pueden transformar en leucemia aguda, ¿no? Cuando habla de leucemia aguda es que ya no solo han proliferado las células maduras, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de leucemia, que están predominando los leucocitos maduros, ¿ya sí? Entonces van saliendo ya de la médula, van saliendo a la periferia células más jóvenes, y estas células más jóvenes se le conoce como blastos. Cuando ya encontramos presencia de blastos Bien. en lámina periférica o en estudio periférico, o en estudio de periférico, claro, vamos a encontrar, eso se le va a conocer como leucemia aguda. Entonces, incluso hay una parte en donde vamos a hablar de crisis Doctor blástica, Peña, ¿me escucha? cuando hablamos de crisis Disculpe. blástica. Sí, sí, le escucho. Dígame, ¿qué pasó? Hola, sí, dígame. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Pasó algo? Creo que Doctor, no, doctor. ¿No? doctor, Oye, disculpe, yo quería decirle que los internos tenemos esta hora exacta para recoger nuestro desayuno. Después no vamos a poder recogerlo, entonces tal vez nos estemos ausentando un pequeño tiempo. Ya, ya. Sí, no, pues no, vamos a continuar. Listo, ¿Ya? gracias. Oye, no hay problema. prosiga, doctor. Ya, vamos, entonces continuamos, ¿ya? Ah,
se nos queda un segundito, por favor. Ya, entonces, digamos, ahora acá. Ya está. Entonces, estamos hablando de síndrome... ¿Se escucha? Sí, ¿no? Hola. Sí, doctor, se escucha. Ya. Entonces, seguimos hablando. Y puede haber interconversión. Entonces, tiene un curso inicialmente crónico. La mayoría de los síndromes proliferativos, algunos inician ya en forma aguda, pueden producir hematopoiesis extramedular. ¿Se acuerdan ustedes cuando hicimos en la parte de fisiología? Hablábamos de una patología conocida como metaplasia agnogénica. Entonces, esa metaplasia agnogénica está asociada a mielofibrosis. O sea, ya como la médula hace trastornos o alteraciones en la producción de células jóvenes, entonces necesariamente puede aparecer una hematopoiesis extramedular. O sea, la hematopoiesis extramedular está asociado a a la, a la mielofibrosis. Clasificación de las enfermedades mieloproliferativas, esto es lo clásico, ¿no? Este es lo clásico que nos decían. Hay cuatro patologías clásicas: la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la mielofibrosis y la trombocitopenia esencial. Estas son las enfermedades mieloproliferativas clásicas. Y las no clásicas, digamos, que también ya los he incluido, está la leucemia eosinofílica neutrofílica crónica y enfermedad mieloproliferativa crónica inclasificable. Ahora, de lo que aquí vamos a ver son las patologías clásicas, ¿no? Y su forma de presentación. La leucemia mieloide crónica es una alteración en el cromosoma 9, en que hay como vemos, hay una alteración en cuanto a la presencia del cromosoma 9 de brazo corto y del cromosoma 22 de brazo largo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hay una formación ¿de qué? De un cromosoma alterado. De un cromosoma alterado. Entonces lo ven acá. Eso es una nueva formación de un cromosoma alterado. Y esto se le va a conocer como cromosoma Filadelfia. Entonces, este cromosoma Filadelfia va a alterar los genes de BCR-ABL, que caracterizan a la leucemia mieloide crónica. Entonces tenemos esta alteración del cromosoma 9 con el cromosoma 22. Cromosoma 9 con el cromosoma 22. El cromosoma Filadelfia, este fenómeno que le estaba hablando se llama traslocación. Traslocación. Traslocación entre el brazo largo de los cromosomas 22 y 9. Entonces, esta traslocación produce alteraciones en los genes BCR-ABL. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La traslocación va a incrementar la actividad de una enzima conocida como tirosincinasa. Esta enzima conocida como tirosincinasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fomentar la proliferación celular y el crecimiento de las líneas blancas, de la línea blanca. Obviamente, como todo sistema proliferativo, también estimula las otras líneas, pero ¿quién está predominando? La línea blanca, los leucocitos. No es exclusivo de la leucemia mieloide crónica. Las linfoblásticas, también puede presentar el cromosoma Filadelfia, pero este cromosoma Filadelfia sí caracteriza a la leucemia mieloide crónica. Entonces aquí está el cromosoma Filadelfia, lo que estamos hablando es una traslocación balanceada y recíproca, dice, entre los brazos largos del cromosoma 9 y el cromosoma 22.
Por lo tanto, ¿en qué tiempo se presenta? Si bien es cierto que en medicina no hay nada es concluyente, debemos decir que la predominancia se da más entre 40 y 50 años, el debut de leucemia mieloide crónica. Y de aquí puede ir también presentándose a mayor edad. Muy poco se ha visto en niños, ¿no? Muy poco se ha visto en niños y en adultos jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que se espera en ese tipo de pacientes? Otro tipo de patología. Predomina, bueno, no hay digamos, significativamente un predominio mayúsculo, más, bueno, mayores en mujeres 3:2, y no se encontraba una correlación clara con la exposición a fármacos citotóxicos, ¿no? Y alguna relación con algunos virus. Como les digo, no es una célula en especial la que prolifera, pero predomina la serie blanca, ¿ya? La proliferación de células se correlaciona con crecimiento esplénico, y esa es una de las características que les quería decir de la leucemia mieloide crónica. Cuando nosotros tenemos un paciente con características de leucemia, también está asociada en su mayor porcentaje a una esplenomegalia. Esplenomegalia. ¿Ya? Entonces, revisando hasta ahora que tenemos que la leucemia mieloide crónica es parte de los que conocemos como síndromes mieloproliferativos. ¿Ya? Es parte de lo que conocemos dentro de todos esto como síndromes mieloproliferativos. La leucemia mieloide crónica es una translocación recíproca entre el brazo largo del cromosoma 22 y cromosoma 9, formando un cromosoma bien particular conocido como cromosoma Filadelfia, el que le da la característica, alterando, alterando los cromosomas BCL, este cromosoma BCR y ABL, que va a producir incremento en la enzima tirosincinasa. Esta enzima tirosincinasa es la que va a hacer que se incrementa la celularidad y la proliferación de la serie blanca. Y esto se relaciona con un crecimiento del vaso. Signos y síntomas. En etapas iniciales pueden estar asintomáticos. No hay digamos, mayormente, algo que nos puede llamar la atención. Y luego ya van presentándose una diversidad de síntomas, como ustedes ven, en la que predomina, como acá observan, es la esplenomegalia, un incremento en el tamaño del vaso, que puede dependiendo de este tamaño, agarrando espacio, por ejemplo, puede tener fenómenos acompañando dispepsias, ¿no? Molestias abdominales en el 30-35%, acompañadas de esplenomegalia, ¿no? La pérdida de peso sí puede estar asociada en mayor medida. Entonces, a veces tenemos pacientes con pérdida de peso inexplicable, o sea, que no tienen algo que digamos, por ejemplo, no han cambiado de dieta, no están haciendo dietas forzosas, no han, no, pues no son hipertiroideos, no son diabéticos, no hay una causa que los explique, y en un estudio de un hemograma así sencillo, puede salirle una gran leucocitosis que caracteriza las leucemias. Puede haber debilidad, pero lo que sí llama la atención en todos estos tipos de pacientes con leucemia es la esplenomegalia. Ahora, no siempre las esplenomegalías son palpables a la evaluación, ¿no? Entonces, estas esplenomegalías sí pueden estar, digamos, descritos en una ecografía nada más. Ocasionalmente púrpura fiebre. Y esta es otra de las cosas, ¿no? El paciente puede estar haciendo fiebre, y pues dentro del diagnóstico diferencial del estudio de la fiebre están este tipo de síndromes, ¿no? Hay tres fases la evolutiva: la fase crónico indolente, que es la fase casi asintomática; la fase de aceleración, donde hay cambios en las características de las células; y una fase de crisis blástica, donde ya la fase de crisis blástica es una fase ya avanzada, donde se va digamos, van a aparecer los blastos, ¿no? Los blastos, generalmente, este tipo de leucemias son de
células maduras. Aquí cuando aparecen blastos, es que ya evolutivamente está mucho más complicado. La fase indolente dura entre 2 y 6 años, la fase de aceleración dura meses y desemboca la siguiente fase y la crisis blástica semanas o pocos meses y ya se considera dentro como una leucemia aguda. Entonces, esta fase de crisis blástica dice una fase crónica, digamos, como la teníamos hasta ahora, con transformación a leucemia aguda. Por entonces hay algunos diagnósticos que dicen leucemia mieloide crónica con transformación a leucemia aguda, ¿no? O sea que ha pasado ya a proliferar o a incrementar las, las, las células blásticas, los blastos. Las etapas evolutivas, como ya les voy mencionando, donde la característica de la presencia del cromosoma Filadelfia siempre va a estar, ¿no? Como que hay algunos que no tienen cromosoma Filadelfia, pero que la mayoría tienen, no más del 90% tienen. Entonces, ¿qué caracteriza a la fase crónica? La fase crónica es haber leucocitosis neutrofílica con propulsor mieloide, pero en un porcentaje de blastos bien poco, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. Hasta aquí tenemos leucocitosis de los maduros. Puede haber, como ya les dije, dentro de estos leucocitosis, vamos a ver, pues, eosinofiles, basofiles, se incrementan, si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los leucos, ¿no? Donde hay, además, las plaquetas están normales, donde todavía no se incrementa la mayor cantidad de otro tipo de células. Y en la médula ósea vamos a encontrar hiperplasia mieloide, ¿no? Hiperplasia mieloide, donde algunos precursores ya vamos a notar que están proliferando. En la fase acelerada, si ustedes dan cuenta, hay un cambio en lo que es los blastos. Los blastos, aquí hay un 3%, casi nada. Aquí encontramos un crecimiento mayor de los blastos, pero menor del 20%. Esto ya caracteriza en sangre periférica, ¿no? En un hemograma que ustedes piden simple. Podemos encontrar células nucleares de médula ósea y ya lo vamos a considerar como una fase acelerada. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay trombocitosis o las plaquetas están normales y aquí ya encontramos a pacientes que ya nos están haciendo trombocitopenia. ¿Por qué nos hacen trombocitopenia? Porque estos blastos que van creciendo si en sangre periférica y encontramos blastos en mayor cantidad, hay algunos que proliferan y que inhiben la formación de trombocitos. En otro contexto, puede haber también trombocitosis, ¿no? Puede haber trombocitosis, y ¿por qué? Porque estos, digamos, la proliferación también se ha asociado a crecimiento de las plaquetas. Entonces el vaso ya encontramos más crecido y ya encontramos el otro tipo de evidencias de crecimiento, ¿no? O sea, de leucocitos. Aquí en la fase blástica, los blastos hay mayor del 20% en sangre periférica y lo que ya llaman, pues, proliferación blástica extramedular. Y la fase blástica ya se considera como una transformación a leucemia aguda de un proceso crónico. Entonces, la diferencia entre la crónica, la acelerada y la blástica es la cantidad de los blastos y las características de algún compromiso de otro tipo de línea celular, trombocitopenia o trombocitosis. En el diagnóstico, la historia clínica, ya lo hemos visto, ¿no? Baja de peso, malestar general, la exploración física, puede encontrar esplenomegalia. En el hemograma vamos a encontrar leucocitosis y vamos a encontrar leucocitos que superan pues 30.000, 40.000. Algunos leucocitos tienen más de 100.000. Entonces ya les llama la atención, ¿no? Si yo tengo un leucocito más de 80.000, 40.000, entonces ya puedo estar hablando, aquí hablo de un síndrome mieloproliferativo o, lo más probable por la edad y las características y con la esplenomegalia, de una leucemia mieloide crónica, ¿no? Una leucemia mieloide crónica.
Obviamente, si en el hemograma le pido y encuentro una leucocitosis con un incremento de blastos en cantidad puedo estar hablando de una leucemia mieloide aguda directamente, ¿no? Al examen de la médula ósea confirmará la hiperplasia mieloide. Aquí recuento leucocitario y el diagnóstico definitivo está por el estudio de la presencia del cromosoma Filadelfia. Entonces, ¿qué tengo en el hemograma? Puedo encontrar gran leucocitosis. En el hemograma encuentro gran leucocitosis con leucocitos que superan los 30.000, 40.000, 50.000 y que no son explicados por un fenómeno inflamatorio, uso de corticoides o infecciones. Entonces, en la extensión de sangre periférica puede encontrar presencia de blastos en poca cantidad, de 1 a 3%, o depende de en qué momento está, ¿no? Si está en la fase acelerada, puede encontrar un poco mayor cantidad de blastos, pero si está en la fase blástica, o sea, el diagnóstico en la fase blástica, y encontraron mayor del 20% de células blásticas. El estudio citogenético tiene alta especificidad y baja sensibilidad, y dice, miren, aquí les digo, 95% de los casos se detecta la translocación 922 del cromosoma Filadelfia. Entonces, el 95%. Puede haber evolución clonal, sí, ¿no? O sea, otras características de cromosoma Filadelfia. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿En qué tipo de pacientes vamos a encontrar? Que, digamos, vamos a decir que va a ir mal. Pacientes con edades más avanzadas. Pacientes a las que se asocia, ¿se acuerdan? En la fase acelerada se asociaba a trombocitopenia o a trombocitosis. Este paciente, cuando se asocia a trombocitosis intensa, o sea que ya no solo ha comprometido una línea celular, sino está comprometiendo a otra línea celular. Cuando hay una gran esplenomegalia y cuando el porcentaje de blastos en sangre periférica es mayor del 20%. O sea, cuando ya el porcentaje de blastos en sangre periférica es mayor del 20%, es de que sea las características de la enfermedad pues han acelerado y ya están, digamos, en una fase avanzada. Entonces, ustedes se dan cuenta, tienen la edad de presentación 40, 50 años, baja de peso, malestar general, disconfort gástrico, disconfort abdominal. Entonces, es la característica de la clínica con la que me viene el paciente. En un estudio, en un hemograma, le pido en el hemograma, observo una gran leucocitosis, no, que puede inicialmente ver con trombocitos normales o si es una fase diferente con trombocitosis o con trombocitos, estamos repasando por si acaso, y después de eso necesitamos hacer un estudio de médula ósea donde se ve pues, el crecimiento de los antecedentes progenitores mieloides y en el estudio del fenotipo encontramos la presencia de cromosoma Filadelfia. Entonces, de esta forma podemos enfocar a nuestro paciente con leucemia mieloide crónica, que es parte de síndrome mieloproliferativo. Otro de las líneas que crecen es los eritrocitos. Y los eritrocitos están en una patología conocida como policitemia vera. Es un incremento de la masa eritrocitaria junto a una elevación más moderada de granulocitos y plaquetas. También recuerden, la policitemia vera es parte del síndrome mieloproliferativo. Entonces, y en el síndrome mieloproliferativo hemos hablado que hay una elevación de casi las líneas, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, hay una masa eritrocitaria con elevación de granulocitos y plaquetas. Por si acaso, en la leucemia mieloide crónica, el paciente puede hacer anemia porque, pues, cuando va progresando la enfermedad, porque estos blastos, digamos, agarran espacio en la médula ósea y van destruyendo a las líneas progenitoras. Las líneas progenitoras, tanto eritroide como de las plaquetas. O sea, puede haber trombocitopenia con anemia.
O puede haber, pues, este paciente con una gran leucocitosis, una gran trombocitosis y anemia, ¿no? Anemia, pero es una anemia porque estos blastos están ocupando espacio y no le están permitiendo o están destruyendo a este progenitor eritroide. O pueden en el extremo también puede haber citopenia, o sea, este crecimiento de blastos puede hacer de que no hayan solamente tú veas pura cantidad de blastos y el paciente viene en una parancitopenia profunda. Digamos, son variedades. Lo clásico, que en semiología por lo menos deben aprender, que la leucocitosis intensa, mayor de 30.000 o 40.000, sospechamos de una leucemia mieloide crónica. Entonces ahora vamos a ver la policitemia vera, incremento de la masa eritrocitaria, hipersensibilidad a la acción de la eritropoyetina. No sé qué significa que la policitemia vera, vamos a encontrar una gran cantidad de eritrocitos independiente de la eritropoyetina. Entonces, lo normal, para que se incremente la cantidad de eritrocitos, necesito que la eritropoyetina esté alta. Entonces, puede ser, ¿no? Por una hipoxemia, eritropoyetina alta, formo cantidad de eritrocitos que compensan este proceso. Acá no, aquí no tengo eritropoyetina, o tengo la eritropoyetina normal o disminuida, pero hay una proliferación clonal de la serie eritroide, o sea, es independiente de la eritropoyetina. Como todo síndrome mieloproliferativo, está presentando a mayor edad, ¿no? 60 años. Si ustedes ven la clínica, hay una clínica que se le conoce como eritromelalgia. Si ustedes se dan cuenta de eritromelalgia, vamos a ver eritro, mira, de coloración rojiza, aquí está, la coloración es rojiza, intensa, el paciente puede venir rubicundo y el hematocrito que les trae supera, pues ya no el hematocrito normal 45, ¿no? Este paciente les puede traerle 50, 55 de hematocrito. Entonces, ¿qué significa? Que la hemoglobina está muy alta. Entonces, ustedes pueden ver un paciente bien rubicundo, le toma un hemograma, el hematocrito le sale 50, la hemoglobina le sale, o la hemoglobina, ustedes ven, tiene una hemoglobina 19, 18, y lo primero que preguntan, ¿usted de dónde viene? No, yo he vivido toda mi vida en Lima, no he salido, solo hasta Huacho, nada más. Entonces ya le llama la atención por qué va a subir. Usted fuma, usted tiene insuficiencia cardíaca, tiene fibrosis pulmonar, no tiene nada de eso. Y entonces ustedes se preguntan qué es lo que está pasando con este paciente. ¿Por qué su hematocrito es muy elevado si no tiene condicionantes fisiológicas o fisiopatológicas que pueden hacer que tenga este hematocrito elevado? Lo ven y ven pues esto, ¿no? Eritromelalgia, mira, comparando con ahí, un edema y una coloración rojiza. Entonces a este paciente ya sospechamos de policitemia vera, que más son dolorosas y enrojecimiento de extremidades inferiores, como estamos viendo. La clínica, síndrome de hiperviscosidad, que se caracteriza por vértigo, cefalea, acúfenos, trastornos visuales. Síndrome de hiperviscosidad, ¿por qué? Por el incremento del hematocrito. Diátesis hemorrágico trombótica, ya puede haber presencia de trombos por la gran cantidad de eritrocitos, y aquí nuevamente nos acompaña la esplenomegalia. La esplenomegalia. También puede haber hepatomegalia, y cómo se presentan. Generalmente algunos no se presentan como complicaciones trombóticas arteriales y venosas. Hay una complicación de esta que se conoce trombosis de la suprahepática, de la vena suprahepática, que es el síndrome de Budd-Chiari. Budd-Chiari, que puede estar asociada a trombocitosis esencial, como también a esta policitemia vera, ¿no? Diátesis hemorrágico trombótica, o sea, puede haber hemorragia o trombosis. Dato de laboratorio, aumento de la concentración de hemoglobina, que les digo, varía entre 18 y 24. O sea, si por ejemplo tengo una hemoglobina en 20, lo más probable es que el hematocrito me salga en 60, ¿no? 60 más o menos una proporción de 3 a 1.
esta concentración de hemoglobina nos va a llamar la atención, ¿no? En un hemograma simple que tenemos en un paciente bastante completo, ¿no? Con la cara enrojecida, ¿no? Hematocrito más de 60% y algunas exigencias un poquito más, ¿no? Cuando tienes menos, digamos, del 60%, no hay una, digamos, nuestra sospecha, llegamos a sospecha, pero cuando el hematocrito es más de 60, claro, ya las posibilidades de que sea un policitemia vera es mucho mayor, ¿ya? El incremento de la viscosidad. Y lo que les decía, ¿no? Leucocitosis moderada sin mieloblastos. O sea, puede haber, digamos, unos leucos 30.000. No, dicen, no, subió. Esto es una policitemia vera con una leucemia asociada. No, la policitemia vera, así como el otro, también puede inducir, incrementar o fomentar la presentación de leucocitosis, pero no es pues en 100.000, 150.000, ¿no? Entonces están en 20.000, 30.000 podemos tener, pero no hay presencia de blastos. En el otro incluso había 1 a 2% de blastos que por ahí veíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que sí hay trombocitosis, 450.000, esto sí, vamos a encontrar, porque los dos comparten la alteración de un gen que se llama JAK2. JAK2. Vamos a ver, entonces, los dos, las trombocitosis y el incremento del hematocrito, comparten un gen, la alteración de un gen que es el JAK2. Por eso es que hay una trombocitosis, pero no en un comportamiento, pues, que se asocia a otra enfermedad que se llama trombocitosis esencial. Moderado, como ustedes ven, mayor de 450.000. Otra cosa importante, las cifras de eritropoyetina pueden ser normales o reducidas. O sea, ¿qué ha sucedido? La alteración de este gen que produjo proliferación clonal sin sentido y sin un stop, sin nadie que lo pare, o sin influencia de la eritropoyetina, que nada que lo pare, la influencia de la eritropoyetina y produjo gran cantidad de eritrocitos. Otra cosa importante, hay, por ejemplo, a veces nos viene, ¿no? El paciente nos viene con el hematocrito en 60, por ejemplo, ¿no? Ustedes dicen, bueno, este puede ser una policitemia vera, veo los leucos normales, los trombocitos discretamente elevados, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces le toman, este puede ser un policitemia vera. No, te agarran y ven que el eritropoyetina está muy incrementado. Entonces le dicen, no, un hematocrito elevado porque hay un exceso de eritropoyetina. Entonces pregunta, ¿usted fuma Balacier? No, nada, doctor. Entonces ahí podemos sospechar de un tumor o una neoplasia que como presentación para neoplásica presenta una secreción de eritropoyetina o un tumor secretor de eritropoyetina, pero eso ya es otro contexto. ¿Se ven? Por eso la eritropoyetina es importante. Entonces le dice, por ejemplo, tengo con el hematocrito en 55. Ahí a ver, ¿y de dónde viene? Vengo de un pueblo de Cerro de Pasco, por ejemplo, a 4.380. Ah, entonces la eritropoyetina va a estar elevada, entonces eso se llama policitemia fisiológica. Alteraciones citogenéticas al momento del diagnóstico, y en estas alteraciones citogenéticas es la que se, se solicita, ¿no? Una mutación somática de la tirosincinasa JAK2 asociada con la policitemia vera. ¿Ven? Entonces, hay que solicitar el dosaje del JAK. Entonces, la OMS en el 2008, y no han variado, creo que hasta ahora, en las revisiones que he hecho, criterios mayores y menores. Y como vemos, criterios mayores, una hemoglobina muy elevada con la presencia del JAK2. Ahí está, presencia del JAK2 y un hematocrito elevado. Y criterios menores, biopsia medulosa y hipercelular con hiperplasia trilineal. Las tres líneas están incrementadas. Niveles séricos de eritropoyetina bajos. Mira, a pesar de que nosotros podríamos ponerlo, digamos, como una condicionante muy definida, no lo han considerado como criterio mayor, sino como un criterio menor, crecimiento de colonias eritroides y
de otro grupo de estudios, que es lo que dicen. Entonces, de aquí, ¿qué pedimos? Pedimos, por ejemplo, un criterio mayor y dos menores, o los dos criterios mayores, nada más les va a ser suficiente, ¿no? Por ejemplo, pueden, si es que piden, pero lo que sí siempre les exige el hematólogo es la mutación del gen JAK2. Eso es lo que siempre les piden el estudio citogenético. Estos otros, el estudio de policitemia vera, un grupo de estudios en que ya le pone criterios, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo dice, si los tres criterios mayores están, o bien los dos criterios mayores junto con dos menores. Entonces, ¿qué les pide, por ejemplo? Eritrocitos elevados, aquí ya les pone esplenomegalia, incluye saturación, fosfatasa alcalina, leucocitosis, les decía, ¿se acuerdan? Una leucocitosis moderada, no es gran tanto. Y lo que sí llama la atención es una trombocitosis. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a dar cuenta, la trombocitosis esencial y la policitemia vera comparten este gen del JAK2 que estimula a la tirosincina. La leucemia amiloide no comparte el JAK2. Entonces, eritrocitosis primaria, así se llama, porque el otro es eritrocitosis secundaria, la policitemia vera. Pero siempre, antes de, hay que pensar que esto puede ser una poliglobulia secundaria, ¿no? Que puede ser, entonces, mediadas por el EPO, por la eritropoyetina asociada a hipoxia. A hipoxia, pues, asociadas a qué? A fibrosis pulmonar, a insuficiencias cardíacas, a exposición a grandes alturas. Producción patológica, por ejemplo, les decía, ¿no? Tumores que producen eritropoyetina. ¿Cuáles, por ejemplo? Carcinoma del hígado, cáncer renal, leiomiomas, feocromocitomas, meningiomas B. Entonces yo puedo encontrar una gran producción de eritropoyetina dentro de un cáncer que no está en relación nada con la médula ósea, sino que es lo que sucede, son productores de eritropoyetina. Por eso que la eritropoyetina es importante. Si bien es cierto que los criterios nos llaman bastante, hay que hacer un juicio clínico y coincidir en varios, ¿no? Entonces, sí, siempre, ¿no? Hematocrito elevado con eritropoyetina elevada, no relacionado digamos, con exposición a alguna alteración fisiológica, no, fisiopatológica diferente, podemos pensar en un tumor productor de eritropoyetina. Otro que le han dado eritropoyetina exógena, ¿no? Y hay las otras idiopáticas en que no es ni uno ni el otro, ¿no? Pero ya es que, digamos, es el manejo de la subespecialidad. La evolución fue en disminución de la eritropoiesis y el desarrollo de mielofibrosis. Se altera tanto estos fenómenos que pueden llegar a mielofibrosis, donde ya encontramos leucocitosis, anemia, esplenomegalia. La esplenomegalia es mucho mayor y el tejido fibroso se altera, la médula ósea puede llegar a que hasta o sea, tanta alteración y variación hay de estos cromosomas y altera pues para las otras líneas celulares y lo que llega a una leucemia mieloblástica aguda, la evolución de la policitemia vera. ¿Hasta dónde nos compete en semiología? Saber que el hematocrito elevado con una hematocrito elevado con un paciente con esplenomegalia y con una coloración rojiza en la cara puede corresponder no solo a una policitemia, no, puede corresponder a ¿qué? A policitemia vera. Si no tengo una esplenomegalia evidente, pero tengo los eritrocitos elevados y una cara así roja, pues con eritromelalgia, esto puede corresponder a ¿qué? A un incremento del eritrocito por una condición fisiológica asociada. Por ejemplo, vivir a grandes alturas, o puede corresponder a ¿qué? A una respuesta eritropoyetina por tumores productores de eritropoyetina. Trombocitosis esencial es un trastorno mieloproliferativo clonal, también donde se incrementa la cantidad de líneas megacariocíticas. Mira lo que hay una cantidad de plaquetas y mayor en mujeres, también igualito, mayor de 60 años, ¿no? La clínica que tiene pueden ser asintomáticos, pueden haber hemorragias o trombos, hemorragias o trombos, mayormente trombocitosis arterial,
infarto cerebral, miren, isquemias, infarto de miocardio, claudicación, eritromelalgia. Y en menor medida aquí sí hay esplenomegalia. En policitemia vera y en leucemia, mayormente eso sí, leucemia, por si acaso, más que la policitemia, es la esplenomegalia. Y aquí nos piden también recuento mayor de 450.000 y que nos exigen más que un recuento mayor de 450, nos exige un recuento generalmente 800.000, 900.000 plaquetas. Ya nosotros sospechamos en trombocitosis esencial. No debe reunir criterios para leucemia mieloide, policitemia vera, pero también hay una mutación del JAK2, ¿no? Del JAK2, parecido a la mutación del JAK2 en la policitemia vera. ¿Ya? Diagnóstico diferencial, las que observamos acá. Trombostosis esencial, policitemia vera, mielofilosis. Porque es tratamiento. Síndrome linfoproliferativo crónico. Descansamos unos 2 minutitos, por favor. Y empezamos nuevamente.